¿Cómo orar de verdad? Este mensaje es muy práctico y es algo que todos deberían conocer y aplicar. La oración es un medio para satisfacer esa necesidad. El estado de conciencia está siempre exteriorizándose. Si sabes cómo pasar de tu estado actual que no te gusta al estado que te gustaría externalizar, entonces tienes el secreto. Solo somos estados de conciencia, externalizándolo todo en este mundo, y todo está contenido dentro del individuo. La Biblia nos habla de la oración, y la oración para todo el mundo significa pedir o mendigar, pero no es eso lo que la Biblia quiere decir. La oración es la acción de agradecer, es una alabanza, no es una petición. La Biblia nos habla del arrepentimiento y todo el mundo piensa que significa sentirse culpable, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Oración y arrepentimiento son términos casi sinónimos. Se dice que produzcamos frutos que correspondan al arrepentimiento. En la Biblia le dicen al personaje central de las Escrituras, Jesús: tú y tus discípulos comen y beben con los pecadores. Y él respondió: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Deja en paz a los justos, están tan satisfechos de sí mismos, son como sí mismos, así que déjalos en paz. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper ningún código moral. La palabra pecado significa errar en el objetivo. Tienes una meta en la vida, ¿no la has logrado? Entonces estás pecando. Es posible que tengas $1,000 millones y todavía tengas hambre de más. Entonces, si te hace falta lo otro, estás pecando. Puedes guardar todos los códigos del mundo, impuestos por los sacerdotes, pero eso no significaría nada en lo que respecta a las Escrituras. Arrepentirse es simplemente un cambio de actitud mental. Eso es lo que significa arrepentirse. Porque si cambio radicalmente mi actitud hacia la vida, veré el mundo desde ese cambio de actitud. Ese cambio es un cambio de conciencia y ese cambio se externalizará en mi mundo. El arrepentimiento es a la vez una responsabilidad para el hombre y un regalo de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. Sin embargo, yo voy hacia mi Padre, porque mi Padre es más grande que yo. Somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, entonces voy a mi Padre. ¿Cómo llegamos a esta declaración extraña y peculiar? ¿Qué significa esto? En la oficina de envíos no soy inferior a mi ser esencial como remitente, pero solo en la oficina del enviado estoy limitado. Debo vivir por mi fe. ¿Fe en qué? Fe en el remitente, en el que me envía. Soy yo mismo, es el Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Pero cuando me envían a este mundo para experimentar la muerte y experimentar la restricción del hombre, soy aparentemente inferior a mí mismo, el remitente. Entonces, cuando me arrepiento, voy al remitente. Primero hago lo que tengo que hacer. Dije que el arrepentimiento es a la vez una responsabilidad del hombre y un regalo de Dios.
Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Quiero cambiar mi mundo. Entonces me pregunto, ¿qué vería si hubiera cambiado? ¿Cómo vería el mundo si mi mundo fuera exactamente como quiero que sea? ¿Cómo lo vería? Entonces míralo. Visualizando en mi mente produzco una escena que implicaría que es verdad. Vivir como si fuera cierta mi visualización. Sé que no puedo realizarlo ahora, pero en lo más profundo de mi ser, el Padre, Él tiene el poder de hacerlo. Entonces voy a mi Padre. ¿Y cómo voy a mi Padre? En primer lugar, hago lo que se me pide que haga. Represento una escena que implica el cumplimiento de mi sueño y luego la giro por completo en acción de gracias a Él. Soy yo mismo, es mi ser esencial, pero esto trasciende mi mente racional. No sé cómo hacerlo en este nivel, pero sé que si tengo fe en Él, que es mi propio yo, se hará en mi mundo. Porque se nos dice en las Escrituras, sin fe es imposible agradarle, y quienes se acerquen a Él deben creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Debo creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradarle. ¿Qué es la fe? En Hebreos, la Biblia define la fe para nosotros. La fe es creer en lo que no se ve, la evidencia de lo que se espera. Por fe, entendemos que el mismo mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas que no eran visibles. En mi mundo aún no han aparecido. Puedo decir que todo está contenido en mi imaginación. Así que representaré una escena que implicaría que es real y luego en mi interior doy gracias. Se dice que la oración más maravillosa pronunciada la encontrarás en el libro de Juan, en el capítulo 11. Él estaba a las puertas de la muerte y levantó los ojos y dijo: Gracias, Padre, que me has escuchado. Sabía que siempre me escuchas. No puedo negar que la profundidad de mi propio ser está escuchando lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo internamente. Entonces, realmente puedo decir, Padre, gracias. Y ciertamente escucha lo que digo. ¿Pero está respaldado por alguna declaración en las Escrituras? Sí, nuevamente en Juan, pero ahora en su carta, la primera carta, donde dice: si creemos que nos escucha lo que le pedimos, sabemos que ya hemos obtenido la solicitud que le hemos hecho. Si simplemente puedo asumir que soy ese hombre que me gustaría ser, y ciertamente la profundidad de mi propio ser ha visto esa suposición, Él ha escuchado esa suposición. Pero, ¿puedo creer que eso es todo lo que necesito hacer? Tengo que confesar que no puedo hacerlo. No soy lo suficientemente sabio en este nivel para idear los medios necesarios para externalizar lo que he asumido que soy. Y lo he probado innumerables veces. Mi responsabilidad es visualizar, asumir que tengo lo que quiero. Y la segunda parte del arrepentimiento es un regalo de Dios. Entonces Dios tiene la forma de externalizarlo. Tengo que hacer lo que se me pidió que hiciera, mi responsabilidad, para representar una escena que implicaría el cumplimiento de mi deseo, y luego rendirme por completo a mi Padre, porque Él tiene el poder de externalizarlo.
No sé cómo hacerlo en este nivel, no tengo la sabiduría, no tengo nada en ese nivel para hacerlo. Mi fe es fe en mi Padre, fe en su poder para exteriorizar lo que he hecho en mi imaginación. Entonces, para mí eso es oración, eso es arrepentimiento. No sentir por un momento que has hecho algo mal. No hay sentido de arrepentimiento como remordimiento, que es lo que enseña el mundo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa la palabra metanoia, cambio radical hasta la raíz y cambiar de actitud. Si cambio mi actitud, cambiaré mi estado de conciencia. Y debido a que todos los estados de conciencia se están externalizando en el mundo, entonces ese estado se externalizará en mi mundo de una manera que desconozco. Porque se nos ha dicho, mis caminos no son los tuyos, mis caminos son más allá del descubrir, solo confía. Entonces sin fe no podemos agradar a Dios. Si quisiera venir a Él, primero debo creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan, porque lo busco al proyectarme en lo que deseo en este mundo. Entonces eso es lo que quiero decir con oración. La oración es el intento de comunión con Dios. Eso es la oración. Como se nos dice en el 4º Salmo, en el 4º verso, comunícate con tu propio corazón en tu cama y luego calla. ¿Comunicarse con quién? No necesito la mediación de ningún sacerdote, ningún rabino, ni ningún ser celestial. Me comunico conmigo mismo. La profundidad de mi propio ser es Dios, el Padre. Ese es mi ser esencial. Soy inferior a mí mismo, al remitente. Pero el remitente y el enviado son uno. Tú y Dios, el Padre, sois uno. Pero en la oficina de los enviados eres como un embajador. No hablas con la misma autoridad de aquel que te envió a representarlo. Entonces me represento en el mundo de la muerte. Pero el remitente es mayor que yo, y sin embargo él y yo somos uno. Esto es lo que obtengo de las Escrituras, y esto es lo que puse en práctica. Esto es lo que trato de enseñar y decirles a todos los que escuchen. Now, we're told the most wonderful prayer ever uttered you find in the book of John, the 11th chapter. He stands at the gate of death, and he raises his eyes and says, "Thank you, Father, that thou hast heard me. I knew that you always hear me. Thank you, Father, that thou hast heard me. I knew that you always hear me.